En una oración para empezar este tiempo. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, confiados en tu palabra, Dios, que dice que cuando dos o más se pusieran de acuerdo, tú ibas a estar en medio de ellos, Señor. Confiado también que tu oído y tu vista está inclinado a la oración de tus hijos, Señor. En esta hora levantamos nuestra oración delante de ti, Señor, pidiendo que tú nos asistas en este tiempo que dedicamos a acercarnos a tu palabra, Dios mío, darnos el discernimiento necesario y sobre todas las cosas la voluntad de hacer realidad en nuestras vidas todas las enseñanzas que están contenidas en tu palabra, Dios. Bendice a esta congregación que hoy se reúne para darte gloria y honra a ti, Señor, y bendice este servicio que queremos levantar como una grata ofrenda delante de tu presencia, Señor. Bendice y cuida de los hermanos que vienen en camino, Dios mío, y permita que todo lo que hagamos sea para glorificar tu santo nombre. En nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, hermanos, continuamos con el estudio de este capítulo 2 de la confesión de fe. Este segundo capítulo es de Dios y de la Santa Trinidad. Estamos en este capítulo, la página 10, y vamos a empezar hoy con el segundo párrafo, que como vamos a ver, está muy relacionado con el primero. Recuerden que el primero trataba alrededor de más de 30 atributos del Señor. Acá el segundo párrafo sigue esa misma línea, pero adentrándose en algunos de ellos con un poquitico más de profundidad. Así que le vamos a dar lectura para empezar esta clase con este segundo párrafo. Está en la página 10, dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho. Y sí, vemos en estos primeros 3 renglones cómo está mayormente adentrándose en la independencia de Dios, y también vamos a ver que en su soberanía y en su grandeza. Dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ella. Es decir, nada de lo que Él ha creado le da gloria al Señor porque Él en sí mismo la tenía, sino solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ella y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ella y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de las criaturas, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia, como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Como vemos, sigue refiriéndose este segundo párrafo a atributos del Señor, pero adentrándose un poquito más en algunos de ellos, como es el tema de la independencia, de la gloria y también de la suficiencia del Señor. Así, bueno, de esta manera, más o menos este es el resumen de lo que trata. Aborda su autosuficiencia del Señor, no depende de nada, su independencia y su soberanía absoluta, así como su santidad y perfección en todo lo que hace, en todo lo que es y hace. Vamos a empezar con este primer aspecto que aborda sobre la autosuficiencia de Dios, es decir, no depende de nadie, no necesita de nadie para hacer Él todo lo que necesita, lo tiene, por tanto no depende de nadie. A diferencia nuestra, que no podemos vivir de esa manera, Dios es autosuficiente.
Dice, Dios tiene en sí mismo toda la vida, gloria, bondad y bienaventuranza, no necesitando a ninguna de las criaturas que ha hecho. Es decir, aunque las criaturas tienen una dependencia total de Dios, Dios, a diferencia, está sobre toda su creación sin necesidad de ninguna incluso el hombre como la corona de su creación. Dice, el poder de Dios es el de su esencia perfecta. Es decir, ahí radica su poder, está en su esencia perfecta y existente por sí misma, es decir, no depende de nadie. Tiene poder absoluto e ilimitado para hacer lo que su naturaleza le determina a querer. Vamos a ver un poquitico más adelante qué puede limitar el poder de Dios. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, es decir, no necesita a nadie para tener eso, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso lo dice Juan 5:26. Dios no depende de nadie ni de nada fuera de Él mismo para existir o actuar. Ahí está ese término de autosuficiencia que tiene el Señor. Dice que el Padre tiene en sí toda la gloria. Sí, no, la gloria de Él no depende de nada fuera de Él. La Biblia nos enseña que el Padre tiene en sí mismo y por sí mismo toda gloria e invita a alabar y glorificar el nombre del Señor, resaltando que solo Él es digno de ser exaltado, que su gloria trasciende tanto la tierra como los cielos. Miren lo que nos dice en su propia palabra en Hechos 7:2. Dice, y Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria. Apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Dice también el Salmo 148:13, alaben el nombre del Señor porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Fíjense cómo la propia palabra exalta que nuestro Dios tiene gloria en sí mismo y que solamente Él merece toda la adoración. Bondad y bienaventuranza de Dios. Su bondad es manifiesta como una disposición siempre pronta a promover la felicidad de sus criaturas inteligentes. Aunque a veces nosotros veamos que los designios de Dios no se corresponden con los nuestros, a veces parece como que Dios no está entendiendo nuestras oraciones, que Dios no nos quiere bendecir conforme a nuestra voluntad. Sus planes siempre son mejores que los nuestros, son perfectos, conoce exactamente lo que nosotros necesitamos, y a veces los que somos ignorantes somos nosotros que vemos en lo físico que está delante de nuestra vista, lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros, pero fíjense cómo la propia palabra nos ayuda a comprender, que dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, dice en Salmo 119:68. Qué bueno que fuera siempre nuestra actitud de ir a nuestro Señor y decirle, Señor, que se haga tu voluntad, que siempre es mejor que la nuestra. Su bondad se manifiesta como una disposición siempre pronta a promover la felicidad de sus criaturas inteligentes. Su amor se expresa como aquella disposición que promueve la felicidad de sus criaturas dotadas de inteligencia y ejerce su misericordia con los miserables. Por supuesto, todos nosotros somos miserables, inmerecedores de todas las bendiciones de nuestro Dios. Aún así, Él ejerce su misericordia con nosotros, que somos miserables, y derrama su gracia sobre los que no la merecen. Por supuesto, ¿quién de nosotros merece ninguna de las bendiciones o de las manifestaciones de la gracia del Señor? Ninguno. Pero el Señor aún así está por encima de nuestros efectos, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Dice, este versículo destaca la bondad de Dios y su generosidad. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. La gracia de Dios. Bueno, sabemos que la gracia es el favor inmerecido, ese don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo, o que también se le conoce como es el favor inmerecido. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y el amor de Jesucristo. Es decir, siempre la vía
es nuestro Señor Jesucristo. La gracia es la ayuda y la fortaleza que recibimos a través de la expiación del Señor Jesucristo por medio de la gracia de Dios. Todos los que hayamos vivido resucitaremos, nuestro espíritu se reunirán con nuestros cuerpos para no separarse nunca más. Mediante su gracia el Señor también hace posible que aquellos que vivan su evangelio se arrepientan y sean perdonados. Fíjense cuántas cosas nos trae la gracia a nuestra vida. Ahora, la dispensación de la gracia, que cualquiera pudiera decir, bueno, no somos merecedores de ella y aún así la recibimos, bueno, no porque seamos buenos, no porque nuestras obras merezcan nada de parte del Señor. Dice, la gracia de Dios dispensada a los que no la merecen, descansa evidentemente sobre su voluntad soberana. Fíjense, y repito, descansa sobre su voluntad soberana. A quien le quiera dar más o menos, en su soberanía está en su poder el de decidir cómo la da. Dice Mateos 11, de 26 al 28. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense, sino el Hijo, es decir, a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, la revelación es parte de la gracia que el Señor le da a sus hijos, pero a quien Él quiera. Fíjense también como nos dice Romanos 9, 15, 16, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, la misericordia, la dispensación de la gracia está en las manos del Señor y la recibimos conforme a su voluntad, no porque nosotros no podemos comprar ni su favor ni su gracia, porque en su soberanía Él decide cómo la maneja. La Biblia nos enseña que debemos perdonar al prójimo, porque bueno, fíjense que estamos diciendo, tenemos un Dios que derrama su gracia sin nosotros merecerlo, tenemos un Dios que derrama sobre nosotros su bondad, su bienaventuranza, pero llegamos a esta situación que sería bueno hacernos esta pregunta. La Biblia nos enseña que debemos perdonar al prójimo como Cristo nos perdonó. Por ejemplo, Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaros unos con otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Dice también Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora llegamos a esta pregunta. ¿Cuál es la gran diferencia entre el perdón de Dios y el perdón nuestro? Dice que así como Cristo nos perdonó, debemos perdonar nosotros, así como Cristo nos soportó, debemos soportar nosotros. Y llegamos a esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el perdón de Dios y el perdón nuestro? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta a eso? La Biblia nos enseña que debemos perdonar así como Él nos perdonó, pero hay una gran diferencia entre el perdón de Dios y el perdón nuestro. A ver, Osorio, tú estabas loco por participar. Ajá. Y a veces nosotros perdonamos, ¿no? Pero como que todavía nos quedan algunas secuelas. Pero hay algo más. Es verdad, en ese sentido el perdón nuestro no va a alcanzar la misericordia del perdón de nuestro Dios. A veces nosotros somos dignos de que Dios nos pasara la cuenta y sin embargo Dios perdona y olvida esos malos recuerdos que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero hay algo que sí distingue diametralmente el perdón de Dios del nuestro.
Dios es el único que puede perdonar pecados. Nosotros podemos perdonar las injurias, las ofensas, los insultos de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, pero Dios es el único que puede perdonar pecados. Ahí es donde radica la gran diferencia del perdón nuestro al perdón de Dios. También el perdón de Dios, por supuesto que está respaldado por un mayor amor y misericordia que el nuestro, pero la gran diferencia es que nosotros podemos perdonar las injurias, las ofensas, los insultos, los comentarios inadecuados de las personas que nos rodean. Sin embargo, no podemos perdonar los pecados que cometan nuestros semejantes. Dice la palabra, dice, nuestro deber es perdonar las ofensas e injurias de nuestros prójimos, pero como individuos no nos pertenece perdonar el pecado. Ahí es donde está la gran diferencia del perdón de Dios y el nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A veces también, como decía Osorio, el perdón nuestro es de labio para afuera, pero en el corazón dice, no, yo te perdoné, pero no olvido lo que me hiciste. Entonces realmente no es un perdón lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Estamos perdonando para quedar bien con los demás, de labio para afuera, pero en nuestro corazón sigue el rencor. Dice, bueno, otro de los aspectos que destaca este segundo párrafo es la soberanía de Dios y en todo suficiente. No es que en algunas cosas nosotros, los humanos, a veces somos buenos en las matemáticas, pero en las cosas que tienen que ver con las escrituras, no, en la escritura, redacción, interpretación, no somos tan buenos. Asimismo sucede en otras esferas del conocimiento, ¿no? Somos buenos en algo, quizás somos buenos haciendo determinada actividad, pero no somos tan buenos en otras. Pero la suficiencia de Dios no es similar a la nuestra, es absoluta en todos los sentidos, es soberano y en todo suficiente. Dice, el poder de Dios es de su esencia perfecta y existe por sí misma. Así, como no necesita de nadie, no necesita de algo externo, está en Él presente todo lo que necesita, tiene poder absoluto e ilimitado para hacer lo que su naturaleza le determine querer. Dice en primera de Timoteo, faltó el primera, disculpe hermano, 6:15, la cual a su tiempo mostrará bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia destaca su autoridad suprema, describiéndolo como el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, exaltando así su poder y majestad. Ahora, fíjense, nos está diciendo acá que es soberano y en todo suficiente. Sabemos que todopoderoso, su poder no es infinito, pero podríamos llegar a esta pregunta. ¿Dios puede cambiar la naturaleza de lo bueno y de lo malo? Si estamos diciendo que un Dios poderoso, un Dios que nada le es imposible, un Dios que todo lo es suficiente, que todo lo que necesita está en sí mismo, ¿pudiera cambiar Dios la naturaleza de lo bueno y lo malo? A ver, Marta, tú que estás loca por participar ahí, veo que estás haciendo así. Sí, lo puede cambiar porque Él lo puede hacer todo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, para Él nada se resiste. A ver, Liana, ¿tú qué piensas de la respuesta de Martica? Martica dice que sí, que Dios puede cambiar lo natural de lo bueno, que hay nada es imposible, que puede hacer lo que... Pero fíjense, es la naturaleza de lo bueno y la naturaleza de lo malo. Usted no piensa que Dios lo hizo todo, incluso al malo para el día del juicio. Ahora, la naturaleza, Dios cree, si digamos nosotros matamos a alguien, que la palabra nos enseña que no debemos matar y que nosotros sabemos que eso es malo, ¿usted cree que Dios puede cambiar esa naturaleza de esa acción de matar? ¿O puede algo bueno, amar a nuestro Dios
por ejemplo, que es también una de las enseñanzas de nuestro Dios. ¿Puede Dios cambiar la esencia de lo bueno y lo malo? ¿No piensan ustedes que eso es parte de su creación? Que si Dios cambiara eso, está contradiciéndose a sí mismo. Mira acá la respuesta, porque no podemos, si no, no me da el tiempo. Dice, Dios no puede cambiar la naturaleza de lo bueno y de lo malo, porque esta se determina por las perfecciones eternas de Dios. Dios no se equivocó cuando creó algo. Dios no creó algo y dijo, oh, espérate, me quedó esto mal, tengo que rectificar y cambiarle su esencia. No, eso es parte de la creación de Dios. Y Él es inmutable en sí mismo. Dios no puede obrar sin sabiduría o injustamente. No por falta de poder respecto al acto. Es decir, Él puede hacer todo lo que Él quiera, sino que no lo hace por falta de voluntad, pues siendo Dios infinito, inmutable, libre, espontáneamente es un ser más sabio y justo. Cuando Él lo creó, Él sabía que no le faltaba nada, ni que le sobraba tampoco nada. Dios nunca hará algo, fíjense esto, Dios nunca hará algo que vaya en contra de su naturaleza. El límite de su poder es infinito, pero está determinado por Él mismo y sujeto a que no contradiga o se oponga a su propia esencia. Es decir, ¿qué puede hacer Dios? Todo lo que Él quiera. Ahora, nunca en sus acciones va a estar algo que esté presente, una contradicción de su propia esencia. Dios es siempre consecuente consigo mismo. En eso radica en que Dios no va a cambiar, que si usted mata y Él dijo que matar es malo, Él no va a decir, no, es bueno. Porque Él así lo definió, que lo malo fuera malo y lo bueno fuera bueno. Entonces Él no va a entrar en contradicción consigo mismo. Poder de Dios. Bueno, Dios ejerce poder según su voluntad, pero aún queda una reserva infinita tras el ejercicio actual de su poder. Si no podemos pensar que Dios se la gastó toda en creando todo lo que existe, que ahí su poder es como nosotros que empezamos a hacer cualquier actividad con mucha energía y al pasar el tiempo se nos va acabando esa energía y terminamos la jornada casi, como decía mi difunto padre, dando palo con las orejas, así ya terminamos ya con el alma ya casi a cuesta. No, Dios dice que tiene una reserva infinita tras el ejercicio actual de su poder. Es decir, no se agota su poder. Dios es el creador y soberano de todo el universo. No está limitado por templos o edificios hechos por el hombre, ni necesita que los seres humanos le sirvan como si Él dependiera de ellos. Dios es autosuficiente y es quien provee vida y sustento a toda la creación. Habíamos visto esto en otra de las partes del primer párrafo, y en nada quiere decir que no debamos servir a Dios, sino que nuestro servicio no cambia la esencia de Dios, porque Dios es Dios por él mismo, no porque nosotros le sirvamos. Ahora, es un deber que todo cristiano, que todo hijo de Dios le sirva. Por supuesto que sí, pero no porque nosotros le sirvamos, Él va a ser más o menos, porque Él en sí mismo no depende de ninguna criatura para ser Dios. Es Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida, aliento y todas las cosas. Eso está en Hechos 17, del 24 al 25. Fuente de todo ser, bueno, es parte de la autosuficiencia que estamos viendo de nuestro Señor y de que Él emanan todas las cosas. Dice, Dios es el único origen de todo ser, de quien proviene todo y a quien todo depende. No solo creó todas las cosas, sino que también las sostiene y las gobierna. Él es soberano. Si es como un artista que crea una obra, puede ser una pintura, una estatua, le da la forma, el tamaño, el color, las expresiones que él desea. Bueno, así mismo hace Dios
con su creación, creó todas las cosas, las sostiene y la gobierna. Todas las criaturas le pertenecen y deben depender de Él para su existencia y funcionamiento. Yo cuando estaba preparando esta clase me acordaba de algunos textos bíblicos, por ejemplo, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, tiren la red a esta parte de la embarcación, y cómo de la única manera que nosotros nos podemos explicar cómo es que se metieron toda una noche y no habían pescado nada. Y Jesús le dice, tiren la red a esa parte, y la red por poco se rompe de la cantidad de peces. Bueno, es que Dios es absolutamente soberano sobre todas las criaturas, y si le dijo a sus peces, oiga, haga eso. O por ejemplo, cuando le dijo al pez que tenía a Jonás en su vientre, ves y vomítalo en una tierra. O cuando le dijeron a Pedro, ves y pesca un pez y saca la moneda que va a estar en su vientre, y con eso paga el tributo que te están pidiendo los fariseos. Es decir, vemos cómo Dios dispone de todo cuanto existe, incluso de las criaturas que Él creó. Dios es soberano sobre toda su creación, es el único digno de recibir toda gloria, honor, poder. Todo lo que existe es resultado de su voluntad. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, no una parte, todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es inescrutable. Es decir, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede saber sus planes, sus propósitos? Pues nosotros podemos conocer algo, lo que la propia palabra nos enseña de la naturaleza del Señor, pero por supuesto que nunca va a llegar a ser un conocimiento exacto de lo que define a Dios. Dios es infinitamente grande y nadie puede comprender completamente la mente del Señor, ni darle consejo. Dios no le debe nada a nadie. Todo lo que existe proviene de Dios, existe por su poder y es para su gloria. Toda la gloria y el honor le pertenecen eternamente. Mire lo que nos dice Romanos 11, 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria y por los siglos. Amén. Dios es soberano, su dominio es eterno y actúa según su voluntad, y nadie puede cuestionar sus decisiones y en comparación con su grandeza. Mire lo que nos dice Daniel 4, 34 y 35. Pero al fin del tiempo, ustedes saben que esto fue después que Nabucodonosor estuvo comiendo hierba como si fuera un buey, y se bañaba con el rocío de las noches. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es un dominio eterno y su reino de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Fíjense, imagínense, ustedes saben cuánta gloria, cuánta riqueza, cuánta abundancia rodeó a este rey de Babilonia, y como él se creía el dueño del mundo. Y fíjense con qué término se refiere al Señor. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Así, no hay arriba nada más, acá abajo también, y no hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. Hasta el propio rey de Babilonia reconoció eso. Sabemos cuánta soberbia había en él, pero miren cómo reconoció el poder de Dios en él. Dice conocimiento y soberanía. Dios posee conocimiento absoluto. Habíamos visto incluso en la clase pasada, creo que fue, la gran diferencia entre el conocimiento humano y el de Dios. El de nosotros depende de cuántas cosas nos vamos relacionando. Depende también del tiempo y el nivel con que nos relacionamos. Digamos,
Si usted le pregunta a un estudiante de primer año sobre matemática, no le va a poder responder las cosas que sabe un estudiante que esté en quinto año de la propia asignatura de matemáticas. Así depende de cuánto tiempo nos relacionamos con algún conocimiento, actividad o profesión para que nosotros vayamos desarrollando nuestro conocimiento. Depende también de cuánto usted ejercita ese conocimiento. Cualquiera de nosotros hoy que estamos alejados de cualquier cosa que estudiamos nos pregunta algo de la profesión que estudiamos y quizás tengamos necesidad de ir a algún libro o alguna información que nos ayude a refrescar el conocimiento. El Señor, el conocimiento que tenía cuando creó todos los cielos y la tierra es el mismo que tiene ahora. Si no depende de nada, siempre fue absoluto, perfecto. Por tanto, hay una gran diferencia en el conocimiento de nuestro Señor al nuestro. Dice, Él conoce perfectamente todo lo que sucede, sea pasado, presente o futuro, sin aprender o recibir información de nadie. Este conocimiento es perfecto e infalible, ya que todo está presente ante su vista. Otra de las cosas que nos diferencia, nosotros siempre dependemos de algo o de alguien para aprender, o a un maestro, o a un libro, o a algún acontecimiento que a veces nos enseña la práctica, el propio conocimiento. Bueno, el Señor no depende de nada de eso. Dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le respondían que habían estado con Jesús. Fíjense cómo Jesús le transmitió a sus discípulos ese conocimiento que los distinguía del resto. Y también nos puede dar una enseñanza de de cuánta sabiduría nosotros podemos adquirir cuando nos acercamos a Cristo. Y por supuesto a la palabra de nuestro Dios. Dice Hechos 15:18 sobre esta misma idea que estamos viendo: grande es nuestro Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Eso está en Salmos 147:5. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la fundación del mundo, en Hechos 15:18. Y Ezequiel 11:5 dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. A Dios nada le es oculto, nada le es imposible entender, y todo le es posible de acuerdo a su poder. Santidad y amor es de los otros aspectos que aborda este segundo párrafo. Dice, Dios es absolutamente santo en todos sus pensamientos, obras y propósitos. Fíjense, no le falta nada en ninguna, en pensamientos, obras y propósitos. Todo lo que Él hace es bueno, justo y santo. Él es el origen de toda bondad, amor, misericordia, todo lo que es bueno, amoroso en las criaturas. No es porque nosotros lo hayamos generado o haya salido de nuestro corazón, es porque proviene de Él como su fuente última. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, dice Salmos 145:17. Miren otros textos que nos ayudan también a ver esto. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjense cómo nos está definiendo lo que proviene de Dios. Dice Apocalipsis 5, del 12 al 14, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, fíjese a todo, no a lo que estaba arriba de la tierra nada más, a todas las cosas que estaban, dice que les oí decir, al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y alababan y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Independencia de la creación que tiene nuestro Dios. Si no depende de nada, no necesita de nadie. Aunque Dios usa a sus criaturas para cumplir sus propósitos,
su existencia y perfección no dependen de ella, está independiente de ella. Él no necesita la creación para su plenitud, sino que actúa libremente según su buena voluntad. A veces utiliza a las personas como instrumentos suyos, sí, pero no necesita de nadie para hacer su voluntad. Dios es la fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Santidad absoluta de Dios, fíjense, absoluta. No es que Dios a veces es santo en algo lo que hace y en otros no. No, Dios es santo en toda su plenitud, es decir, su santidad es absoluta y la obligación total de su creación es ofrecerle a Él toda la adoración y obediencia. Es decir, no es solo su santidad la que nos obliga, es todo su ser, pero su santidad nos obliga a nosotros tratar de parecernos al Señor y ofrecerle a Él toda la adoración. Es santísimo y perfecto en todos sus consejos, en todas sus obras, es decir, en todo lo que hace y en todos sus mandamientos, es decir, en todo lo que ordena. No hay error, maldad ni injusticia en nada de lo que Dios decide realizar o manda. Su santidad es absoluta e inmutable. Dice, Dios puede demandar más allá de lo esperado, porque bueno, así casi termina este párrafo, dice, debe por parte de los ángeles, es decir, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. A Él se le debe por parte de los ángeles, los hombres, toda oración, todo servicio, obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que Él placiera demandar de ellos. Sí, cualquier cosa, incluso aquellas que pudieran ser a nuestra vista como que se le fue la mano al Señor, no. A Dios no le sobra ni le falta nada, ni en sus pensamientos, ni en sus obras. Dice, ejemplos bíblicos de estas demandas extraordinarias que a veces dice, oh, Dios se le fue la mano ahí. Bueno, creo que esta es impactante para todos. Pueden haber muchas más en la Biblia, pero bueno, quise poner estas dos. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Hermano, de verdad que eso está fuerte. Imagínense usted, sabemos en qué edad concibió Abraham a este hijo, ya en su vejez, era su único hijo, y Dios le dice, ve y ofrécelo, y sin titubear, sin decirle, no, sacrifícame a mí o déjame, no, cero protesta por parte de Abraham. Así mismo agarró a su hijo y puso todo su interés en poder cumplir lo que Dios estaba demandando a él. Dice, Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, eso está en Génesis 22, aunque esto parece incomprensible, Dios tenía un propósito mayor, probar la fe y la obediencia de Abraham y al final mostrar que él mismo proveería el sacrificio necesario. Fíjense cómo Dios se glorificó en este acto que parecía algo descabellado, pedirle a Abraham que hiciera eso, pero el propósito era mostrar su poder y su gloria y su suficiencia. Dice, el llamado de los discípulos, Jesús pidió a sus discípulos que dejaran todo, familia, trabajo, posesiones, para seguirlo. Eso está, bueno, lo podemos encontrar en Mateo y en Lucas. Esta era una demanda radical, pero necesaria para que ellos participaran plenamente en su misión. Es decir, pudieran haber muchos ejemplos más de esas demandas que el Señor a veces hace y que pueden estar más allá de lo que nosotros esperamos, pero que detrás de ellos siempre hay un propósito. Nuestra respuesta, se me está acabando el tiempo, pero bueno, creo que me faltan me faltan estas dos diapositivas. Dice, nuestra respuesta a las demandas de Dios. Bueno, a veces pueden parecer fuertes las demandas que el Señor nos presenta ante nosotros, pero la actitud de sumisión y disposición siempre debe estar presente. La confianza que debemos tener en que Dios siempre tiene razón y lo que nos está pidiendo es para glorificar su nombre y también para nuestro bien. Y que Dios nos demanda sin propósito. Siempre detrás de lo que Dios nos demanda de nosotros hay un propósito que siempre es mejor que nosotros, que siempre los planes son perfectos y que no se equivoca. Por tanto, nuestra respuesta a la demanda de Dios debe seguir siempre estas tres condiciones: sumisión y disposición, confianza en su sabiduría y bondad
y que Dios siempre tiene un propósito detrás de cualquier cosa que nos presenta a nuestra vida. Dios es el creador y soberano absoluto. Dios, como creador en todo, tiene derecho de propiedad. Él nos hizo, puede disponer de nosotros, no está sujeto a ningún límite o restricción en cuanto a lo que pueda demandar de sus criaturas. Es completamente justo y soberano en todas sus decisiones. Él no le debe explicaciones a nadie y su autoridad es absoluta. A veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué viene esto a nuestras vidas? Bueno, a veces lo que debemos preguntarnos es, ¿para qué Dios tú permites que llegue esto a nuestra vida? Y no, ¿por qué? Porque sabemos que Él tiene un propósito detrás de cada cosa que llega a sus hijos. Dice, todo lo que somos y tenemos proviene de Dios, por lo tanto, Él tiene el derecho de pedirnos cualquier cosa, incluso si eso va más allá de lo que nosotros pensamos que podamos dar. Así pudiera haber dicho Abraham, Dios, se te fue la mano en lo que me pediste. Bueno, hermanos, con esto terminamos este segundo párrafo, que estaba un poquito más cortico que el primero, que sí nos llevó como 3 clases, pero bueno, este está un poquito más concentrada la información. Bueno, con esto terminamos y le pido que me acompañen en oración. Señor, gracias por este tiempo, Dios, que nos dedicamos a edificarnos espiritualmente a través de tu palabra, Señor. También que nos ayuda esta confesión de fe a acercarnos a la doctrina que define nuestra iglesia, Dios mío, bautista. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites acercarnos a tu palabra y que tú has dispuesto para nosotros todo lo necesario para que podamos aprender de ella todos los propósitos que están contenidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y todo lo que hagamos acá sea para gloria y honra de tu santísimo nombre. En nombre de Jesús oramos. Amén.